Barranquilla. Investigando fácil, hoy vamos a ver cómo vamos a elaborar el estado del arte o estado de la cuestión. Para empezar, digamos, ¿qué es un estado del arte? El estado del arte es el documento que refleja toda la información previa que existe sobre el tema en el mundo científico. Es el documento entonces que muestra el avance del conocimiento científico logrado en un área o temática concreta y que se encuentra plasmado en diferentes documentos como libros, artículos de revistas científicas, trabajos de investigación de instituciones educativas o laboratorios, tesis, etc. Comprende la información más actualizada que puedas encontrar sobre tu tema. Por eso es una relación o un enlistamiento de las fuentes y logros de cada documento identificado como representativo del conocimiento. Puede desarrollarse de dos maneras: como un documento donde relatas uno por uno todos las fuentes encontradas cronológicamente de la más antigua a la más reciente, o puedes hacerlo como una tabla. Yo te recomiendo hacerlo como una tabla. La tabla es más fácil de enlistar. La tabla por lo menos debe contener 3 fuentes, 3 documentos que hayas encontrado. Pueden ser 3 libros, puede ser un libro y un artículo de revista y una tesis, pueden ser 3 tesis, en todo caso 3 documentos. Vas a preferir los más recientes a los más antiguos, porque se supone que los más recientes ya consideraron esa información anterior. En esta tabla que vamos a elaborar, cada una de las filas va a representar el contenido de cada uno de esos documentos. El orden en que vas a poner el orden de las filas es del documento más antiguo al más reciente. Si encuentras 2 documentos con la misma antigüedad, vas entonces a mirar cuáles son los documentos del orden internacional y vas a ubicarlos primero. Entonces el orden será de lo internacional a lo nacional y de lo nacional a lo local. Si en cualquiera de estos momentos encuentras 2 documentos iguales, entonces tendrás que diferenciarlos por el autor, el apellido del autor. Así, por ejemplo, si encuentro 2 documentos del año 2015, entonces no puedo poner uno primero que el otro sin considerar otro aspecto. El aspecto que vas a considerar es el contextual. ¿Cuál es nacional y cuál es local, por ejemplo? O si hay uno internacional, lo pongo antes que el nacional o antes que el local. Y si me encuentro con que los 2 documentos del 2015 son del mismo ámbito, por ejemplo, son del ámbito local o son del ámbito nacional, entonces pondré primero el que tiene el apellido de su autor alfabéticamente adelante. Espero haber sido clara con esta explicación. En todo caso, los documentos que vas a referenciar son libros, revistas, periódicos y dentro de las publicaciones, y pueden ser también investigaciones de licenciatura, de especializaciones, de posgrado, dentro de los cuales están las especializaciones, maestrías y doctorados. Vale la pena aclarar al respecto que en las investigaciones hay que tener en cuenta que primero se ponen las investigaciones de doctorado que las investigaciones de maestría, especialización o licenciatura, por orden justamente de prelación de grados. Este es un cuadro del estado del arte que te sugiero desarrollar. El cuadro, ejemplo, que estamos mostrando aquí, tiene apenas la primera fila del estado del arte. Es decir, esta es una sola fuente. Digamos que la investigación es sobre concubinato. En este caso, hemos recurrido al documento Barragán Cisneros Belia Patricia, esta es la autora, que se llama El concubinato, hacia dónde legislar, y que fue publicado en la revista IUS, que es la revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del estado de Durango. Se publicó en México en el año 2014. Esto es la identificación de la fuente. Primera columna. Segunda columna, diremos cuál es el objetivo general del documento del concubinato hacia dónde legislar de Belia Barragán. Y diremos, si no lo encontramos, lo construimos, que su objetivo era evaluar la protección jurídica a los derechos de los concubinos en México. La tercera
columna se llama categorías o variables. ¿Qué son las categorías o variables? Las categorías son las palabras claves de un trabajo. Lo encuentras fundamentalmente en el título y en el marco teórico. Son esas palabras que se constituyen en temas centrales de la investigación. Si quitas una de estas palabras, la investigación cambia de sentido. Las variables, por su parte, en este caso divididas hacia la parte de abajo, son también palabras que pueden ser como las categorías, palabras simples de una sola palabra, o compuestas, dos palabras en una, que juntas simplemente tienen un significado. Por ejemplo, patria, potestad. No es lo mismo hablar de patria o de potestad que juntar las dos palabras. Entonces la categoría puede ser simple o compuesta, igual que las variables. El caso de las variables es que no se encuentran reflejadas en, como habíamos dicho, el título o el marco teórico, lo que ocurre con las categorías. Las variables se encuentran en los resultados de las investigaciones y son esas palabras que constituyen los conceptos que de verdad modifican el resultado de la investigación. En este caso, las categorías utilizadas por Barragán fueron concubinato, familia y legislación, y las variables fueron reproducción y sexualidad. Los instrumentos que utilizó Barragán en su documento fue un estudio bibliográfico apoyado en fuentes estadísticas y, como trabajo de campo, entrevistas a jueces, así como encuestas a funcionarios del registro civil en el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el Estado de México, en Guadalajara, Guerreros y en Morelos. Los resultados en esta columna vas a decir simplemente cuál fue el aporte que realizó, en este caso, Barragán a la ciencia. Ella propuso una legislación unificada del concubinato en el territorio nacional de los Estados Unidos mexicanos. Nótese que aquí en resultados no podemos utilizar los verbos en infinitivo ni en ningún otro de los elementos, porque recordemos que los verbos en infinitivo solo se utilizan en el objetivo general. Esta es la primera de las filas, un solo documento de los que debes tener en el estado del arte. Te recuerdo que son por lo menos 3 documentos que debes referenciar y que pueden ser libros, revistas, trabajos de investigación, etc. Espero con esto haber contribuido una vez más al desarrollo de tu proyecto de investigación. Gracias por tu atención.